Lectura de la carta a los Hebreos. Todo sacerdote se presenta diariamente a celebrar el culto, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, sin poder borrar los pecados. Cristo, por el contrario, después de haber ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Dios. No le queda más que esperar hasta que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. De hecho, con esta única ofrenda llevó a la perfección definitiva a aquellos a quienes santifica. Esto es lo que también nos atestigua el Espíritu Santo, porque, después de haber dicho, «Esta es la alianza que haré con ellos después de aquellos días», el Señor declara, «Poniendo mis leyes en sus corazones y escribiéndolas en sus mentes, no me acordaré más de sus pecados ni de sus iniquidades». Ahora, donde hay perdón, ya no se hace ofrenda por el pecado. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús comenzó nuevamente a enseñar a orillas del mar de Galilea. Se reunió a su alrededor una multitud muy grande. Entonces Jesús subió a una barca y se sentó, mientras la multitud permanecía en la orilla, en la playa. Jesús les enseñó muchas cosas en parábolas. Y, en su enseñanza, les decía, «Oíd, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, una parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no hubo mucha tierra, brotó inmediatamente, porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, se quemó y por no tener raíz, se secó, dio fruto, y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, que creció y aumentó, produciendo 30, 60 y hasta 100 por uno. Y Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban con él, junto con los 12, preguntaron por las parábolas. Jesús les dijo, a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios. A los de fuera, todo sucede en parábolas, para que miren pero no vean, oigan pero no entiendan, para que no se conviertan. Y no son perdonados. Y él les dijo, ¿no entendéis esta parábola? Entonces, ¿cómo entenderéis todas las demás parábolas? El sembrador siembra la palabra. Los que están al borde del camino son aquellos en quienes se sembró la palabra. Viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en ellos. Así también los que recibieron la semilla en pedregales, son los que oyen la palabra y al instante la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismos. Son volubles. Cuando viene la tribulación o la persecución, por causa de la palabra, pronto se dan por vencidos. Otros reciben la semilla entre espinos. Son los que oyen la palabra, ahogan la palabra, y finalmente no da fruto. Los que reciben la semilla en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto. Palabra de salvación. Gloria a ti, Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, con gran alegría nos reunimos hoy para reflexionar sobre las poderosas lecciones que se nos presentan en la primera lectura y el Evangelio. Ambas lecturas hablan de la importancia de escuchar, acoger y vivir la palabra de Dios, pero de maneras muy diferentes, cada una con un mensaje único e impactante para nuestras vidas. Pido que, a lo largo de esta reflexión, podamos abrir nuestro corazón para que la semilla de la palabra de Dios caiga en tierra fértil, dando frutos en nuestras vidas. Empecemos con la carta a los Hebreos. El autor nos presenta una visión profunda y reveladora del sacrificio de Cristo. Nos recuerda que todos los días los sacerdotes ofrecían sacrificios incesantes, pero estos sacrificios nunca pudieron eliminar verdaderamente el pecado. Eran, en esencia, un recordatorio constante de la separación entre el hombre y Dios. Sin embargo, Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, hizo algo radicalmente diferente. Se ofreció a sí mismo como sacrificio último y perfecto. Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios para siempre. Esta es una verdad que debemos contemplar profundamente. El sacrificio de Cristo fue definitivo. Ya no hay necesidad de repetidos sacrificios, porque Él, con su único sacrificio, nos reconcilió con el Padre. Imaginemos la escena, el Hijo de Dios mismo, en perfecta unión con el Padre,
entregándose por amor a nosotros. Su muerte no fue un acto cualquiera, fue el acto de amor más grande que jamás se haya visto, un amor que rompe todas las barreras, que supera todas las expectativas, que va más allá de nuestro entendimiento humano. Pensemos por un momento en lo que esto significa para nosotros hoy. El sacrificio de Cristo es definitivo y esto trae una inmensa libertad a nuestra vida. Ya no necesitamos preocuparnos por la necesidad de buscar otra cosa que no sea Cristo para nuestra salvación. Él es suficiente. Él ya ha hecho todo por nosotros. Esto no significa que podamos vivir como queramos, sin importarnos nuestras acciones, sino que tenemos la oportunidad de vivir una vida de gratitud y renovación, con la confianza de que Dios está siempre con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos. Ahora, vayamos al Evangelio de Marcos, donde Jesús nos enseña a través de la parábola del sembrador. La imagen del sembrador esparciendo semillas es poderosa. Jesús, como el sembrador, esparce generosamente la palabra de Dios sobre todo tipo de suelo. Él no elige quien lo merece, sino que simplemente siembra, ofreciendo a todos la oportunidad de escuchar y acoger el mensaje divino. Sin embargo, el impacto de esta semilla depende del tipo de suelo en el que cae. Jesús habla de 4 tipos de suelo: el suelo junto al camino, el suelo pedregoso, el suelo lleno de espinas y, finalmente, el suelo bueno y fértil. Cada tipo de suelo representa una respuesta diferente al Evangelio. La tierra al borde del camino es como quien oye la palabra pero no la entiende. El enemigo viene y arranca la semilla, sin dejar nada detrás. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos escuchado la palabra de Dios y, por falta de comprensión o reflexión, hemos dejado que caiga en el olvido, sin que tenga la oportunidad de crecer y dar fruto en nuestro corazón? El terreno pedregoso, en cambio, representa a quienes reciben la palabra con alegría, pero cuando surgen las dificultades, su fe se tambalea y la semilla se seca. Esta es la capa superficial del suelo, donde la palabra no tiene raíces profundas. Quizás, en tiempos de dificultades y tribulaciones, nuestra fe también se haya debilitado. Como una semilla que se seca, nuestra fe parece desaparecer cuando enfrentamos desafíos, olvidando la presencia constante de Dios en nuestras vidas. El terreno espinoso representa a los que escuchan la palabra, pero las preocupaciones y afanes de esta vida ahogan el mensaje. Las espinas de la ansiedad, el materialismo y las preocupaciones cotidianas nos impiden vivir plenamente lo que Dios nos ofrece. Estas espinas nos distraen de lo verdaderamente importante y nos hacen olvidar la paz que proviene de confiar en Dios. Finalmente tenemos la buena tierra, la que escucha la palabra, la comprende y la pone en práctica. Él es quien, al recibir la palabra con un corazón abierto y receptivo, la deja crecer y dar frutos abundantes. Este es el terreno que busca la transformación interior, que se esfuerza por hacer realidad el mensaje de Cristo en tu vida, reflejando el amor de Dios en tus acciones, palabras y actitudes. Mis hermanos y hermanas, ¿qué clase de suelo cae la palabra de Dios en nuestros corazones? ¿Qué suelo le estamos ofreciendo al Señor para que siembre su palabra? ¿Somos como la tierra al costado del camino, que no comprende y se deja arrancar la palabra? ¿O seremos como suelo pedregoso, donde nuestra fe es fuerte pero carece de raíces profundas? ¿O tal vez somos como el terreno espinoso, donde las preocupaciones del mundo ahogan nuestra fe? ¿O estamos dispuestos a ser la buena tierra, donde la palabra de Dios pueda florecer y dar frutos en abundancia? El Evangelio nos invita a reflexionar sobre el suelo de nuestro corazón. Debemos preguntarnos, ¿qué hemos hecho para preparar nuestro corazón para acoger la palabra de Dios? ¿Estamos dispuestos a quitar las piedras que obstaculizan el crecimiento de la fe? ¿Estamos listos para arrancar las espinas que ahogan la palabra de Dios? Y, lo más importante, ¿estamos dispuestos a dejar que la palabra de Dios dé frutos en nuestras vidas? Sé que no es fácil. A veces el mundo que nos rodea es tan ruidoso, tan lleno de distracciones, que nos olvidamos de aquietar nuestro corazón para escuchar la voz de Dios. Pero Jesús nos recuerda que incluso si estamos en terreno pedregoso o lleno de espinas, nunca estamos sin esperanza. El Señor, el gran sembrador, sigue sembrando su palabra en nuestros corazones, con paciencia, con amor, con la esperanza de que crezca y dé frutos. Por eso, hermanos míos, que con humildad abramos nuestro corazón para que la palabra de Dios caiga en tierra fértil. Que le permitamos echar raíces profundas en nuestras vidas y transformarnos desde adentro hacia afuera. Que, a lo largo de nuestro camino,
podamos producir frutos de bondad, paz y amor, para gloria de Dios y el bien de todos los que nos rodean. Que hoy, al dejar este lugar, cada uno de nosotros tome la resolución de cuidar el suelo de nuestro corazón. Quitemos las piedras, saquemos las espinas y preparemos el terreno para que la palabra de Dios crezca y dé fruto. Que seamos verdaderamente la buena tierra que reciba la semilla del Señor y la haga florecer en abundancia. Reflexionemos ahora, en silencio, sobre nuestra propia vida. ¿Qué necesitamos cambiar en nuestro corazón para que la palabra de Dios pueda crecer más plenamente en nosotros? Que el Espíritu Santo nos ayude a ser tierra buena, donde la palabra de Dios pueda dar frutos para vida eterna. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos guía y transforma. Te pedimos que nos ayudes a ser tierra buena, donde tu palabra pueda crecer y dar fruto. Danos un corazón abierto dispuesto a recibir tu verdad y vivir de acuerdo a ella. Que, por tu gracia, seamos instrumentos de tu amor en el mundo. Amén. Santo Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder, a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.